Ya hemos estado hablando, en esta parte de matrices, hemos estado hablando de operaciones sobre matrices. Y aparte de todos nuestros conceptos y de las operaciones, también hemos visto equivalencia. Y esa equivalencia de matrices que hemos visto mediante filas o columnas o pudiendo utilizar ambas operaciones, me permitían realmente realizar ciertas operaciones de suma y producto o intercambio sobre o bien las filas o bien las columnas, que realmente nos habíamos centrado al principio únicamente en el comportamiento de las filas, porque dijimos luego también podemos hacer todo ese comportamiento de columna y tenemos exactamente los mismos conceptos. Bueno, pues lo que vamos a estudiar es precisamente qué ocurre ahora con un nuevo concepto asociado a las matrices, que es el rango de matrices, y que tiene que ver únicamente con el comportamiento que tienen las filas entre sí. Simplemente. Es decir, como primer concepto, nuestra primera definición, vamos a ir directamente a ver qué ocurre con este rango de matrices. Es decir, definición, vamos a coger en principio, que es un poquito chuchurrillo esta definición. Dada una matriz, no tiene por qué ser cuadrada, es decir, una matriz cualquiera de tamaño m por n, con nuestros coeficientes en k, diremos o definimos el rango de la matriz A como el máximo número de filas que son independientes. Y lo denotaremos mediante, vamos a poner normalmente RG de rango y entre paréntesis nuestra matriz A. Claro, el tema de esta definición es que involucra a las combinaciones lineales que hemos hecho sobre las filas de nuestra matriz. Por ejemplo, si consideramos la matriz vamos a poner una matriz A perteneciente a... ¿cuántas filas te apetece tener? Tres filas. Tres filas. ¿Y Y columna? cuatro Cuatro columnas. columnas. Para Venga. no perder la costumbre. Exactamente, que no sean siempre cuadradas, ¿no? Que podemos tener matrices cuadradas, pero si conseguimos esta matriz dada por... Vamos a coger entonces pues una matriz A que... Dame la primera fila completa. Números que te apetezca. Menos 3, Menos 3, 2, 2 4 y 1. y 1. Segunda fila, la que más coraje te dé. 0, 2, 0, 2, 0, menos 1. menos 1. Venga. Y vamos a poner ahora menos 3. Vamos a poner ahora 6. Vamos a poner ahora 4 y vamos a poner menos 1. ¿Vale? Bueno, dice, venga, me han dado esta matriz que tiene sus tres filas y sus cuatro columnas. Y ya que tengo este nuevo concepto de rango de la matriz, pues vamos a tratar de ver cuáles son las correspondientes filas independientes. Dice, oye, que ya sabemos cómo identificar la fila. Para la fila, lo único que tengo que hacer es centrarme en todo este primer conjunto y a esto lo llamaríamos nosotros pues simplemente la fila 1, ¿vale? Y luego tenemos por aquí un segundo conjunto que sería nuestra, he puesto yo muy gordo, una fila que sería la fila, cierto, he puesto de color, aquí, naranja, nuestra fila 2. Y por último vamos a coger otra fila, la última que sería nuestra fila 3 por aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo estudiamos las combinaciones de filas? Sabemos cómo estudiar las combinaciones de filas, ¿verdad? Vamos a ver si podemos expresar una mediante
múltiplos en cuanto a operaciones sobre matrices. Es decir, para ver si la fila F1 es combinación de las otras, estudiamos si existen unos escalares, vamos a llamarlo alfa y beta. Aquí como estamos en R, pues podemos simplemente en R, tal que nosotros podamos expresar esa fila F1 como una combinación de alfa por la fila F2 más beta por la fila F3. Oye, que aquí realmente estamos combinando matrices, ¿verdad? Porque la fila 1 la estoy identificando como una matriz 1 por 4. Por lo tanto, tengo la matriz menos 3, 2, 4, 1. Todo esto tiene que coincidir con coger el escalar alfa, multiplicarlo por la matriz fila 0, 2, 0, menos 1 y sumarle, que es una operación que tenemos definida sobre matrices, el escalar beta por la matriz fila menos 3, 6, 4, menos 1. Ningún problema. Esta operación sabemos cómo se realiza sobre matrices, ¿verdad? Si multiplico un escalar por una matriz, multiplico todos los elementos de la matriz por ese escalar. Y cuando sumo matrices, realizamos la suma puntual, elemento a elemento. Por lo tanto, aquí lo que obtenemos es una nueva matriz, también 1 por 4, donde cojo el escalar alfa, lo multiplico por 0 y le sumo el escalar beta multiplicado por menos 3. Es decir, nos queda menos 3 beta. Luego multiplicaré el escalar alfa por 2 y le sumaré el escalar beta por 6. Es decir, nos queda el elemento 2 alfa más 6 beta. Cogeré el escalar alfa multiplicado por 0 y le sumaré el escalar beta multiplicado por 4. Nos queda simplemente 4 beta. Y por último el escalar alfa multiplicado por menos 1 y le sumo el escalar beta multiplicado por menos 1, es decir, menos alfa menos beta. Y cuando introdujimos nuestros elementos nuevos, que eran las matrices, vimos qué significaba que dos matrices fuesen iguales. Lo que significaba es que todos los elementos exactamente en la misma posición tienen que coincidir. En este caso solo hay 4 elementos. Vale, pues todos los elementos que ocupen la misma posición tienen que ser iguales. Es decir, el elemento que ocupa la posición 1, 1 de la fila F1, que es el elemento menos 3, tiene que coincidir con el elemento 1, 1 de esta matriz resultante, que sería el menos 3 beta. Y el elemento que ocupa la posición 1, 2, primera fila, segunda columna de la primera matriz, que sería el 2, debe coincidir con el elemento 1, 2 de la otra matriz, que es el 2 alfa más 6 beta. El elemento 1, 3, que sería el 4, tiene que coincidir con el elemento 1, 3, que sería el 4 beta, y el elemento 1, 4, que sería el 1, debe coincidir con el elemento 1, 4, que sería el menos alfa menos beta. Bueno, pues tenemos que resolver un sistema de 4 ecuaciones, pero que hay dos incógnitas. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si resolvemos esta primera ecuación, ¿qué obtenemos de aquí? Que el valor de nuestro beta, ¿cuál sería? Simplemente 1. Y dice, vale, si el beta vale 1, si nos fijamos de esta ecuación, también obtenemos que el beta vale 1, ¿verdad? De momento no nos ha pasado nada raro, ¿no? Cuando ahora sustituimos en esta segunda ecuación, ¿cuál es el valor de alfa que obtenemos? Si el beta tiene que valer 1, nos quedaría el 6 por 1, que es 6, pasa restando. 2 menos 6 es menos 4, ¿verdad? ¿Sí? Y dividimos entre el alfa, que vale 2, y nos queda entonces menos 2, ¿verdad? Esta de aquí. ¿Qué más obtenemos nosotros? Que entonces este elemento, cuando resolvemos, ¿qué ocurre también? Vamos a comprobar si efectivamente tiene sentido, ¿no? Cuando el beta vale 1, ¿qué tenemos?
Menos 1. Menos 1 pasa sumando como 2 y si el menos alfa es igual a 2, entonces el alfa es igual a menos 2, ¿verdad? Menos 2, claro. Da 0, Vale, menos ¿eso 2. qué significa? Que de momento acabamos de conseguir que la fila f1 es una combinación de las otras, ¿verdad? Entonces, en este caso, como la fila f1 es combinación del resto de filas, debemos descartarla. Descartarla Del rango, ¿no? exactamente para el cómputo del rango de la matriz. ¿Eso qué significa? Que si inicialmente nuestra matriz A, ahí hemos dicho que era la matriz menos 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, luego teníamos la 0, 2, 0, menos 1, y por último teníamos las menos 3, 6, 4, menos 1. Mentalmente, para nosotros, ¿qué está ocurriendo? Que esta primera matriz, perdón, esta primera fila, F1, la estamos descartando. Y entonces vamos a proceder a estudiar el rango de nuestra matriz ahora con estas dos filas restantes. Es decir, vamos a repetir ahora el proceso mediante esta nueva fila que sería aquí, esta que colocamos. Vamos a llamar de nuevo a esta si quieres. Puedo llamar F1, lo puedes mantener como F2, me da exactamente igual. Y una nueva fila aquí, que sería entonces ahora nuestra fila F2. Y decimos, pues con esta matriz restante que tenemos ahora, esta submatriz, vamos a estudiar qué ocurre con el rango, ¿verdad? Entonces, veamos ahora si la nueva fila F1 es combinación del resto de filas. Para lo cual vemos si existe, en este caso únicamente nos hace falta un escalar alfa, tal que la fila nueva f1 sea una combinación del resto, es decir, sea alfa f2. Que aquí lo que estaríamos diciendo es que esta nueva fila, la 0, 2, 0, menos 1, la podemos expresar como alfa por la fila menos 3, 6, 4, menos 1. Que aquí que estamos diciendo, si seguimos este procedimiento elemento a elemento, cogemos el 0 y eso tiene que ser menos 3 alfa, cogemos el 2, eso tiene que ser 6 alfa, cogemos el 0, tiene que ser 4 alfa, y cogemos el menos 1 y eso tiene que ser menos alfa. Claro, el problema es que si resolvemos de la primera ecuación, por ejemplo, de aquí sacamos que alfa tendría que valer 0. Y la tercera no puede ser. Pero si coges la segunda, te sale que alfa tiene que valer un tercio. O si te vas a la cuarta, pero bueno, aquí ya tenemos un problema, ¿verdad? Aquí ya tenemos una contradicción. ¿Eso qué significa? Que no es posible encontrar ese escalar alfa de modo que una sea combinación del resto. Es decir, por lo tanto, las filas f1 y f2 de la matriz resultante no son
no pueden expresarse como combinación lineal. Por lo tanto, el rango de la matriz es 2. Exactamente. Ahora entiendo la diferencia de la operación 2 a la operación 3. Vale. Las operaciones elementales. Sí. ¿Por qué la operación 3 está en la operación? O sea, es la 3 y la 2 es la 2. Exactamente. Ahora lo Entonces, entiendo. como tenemos esta combinación lineal, nuestra conclusión es que ya no hay más filas que comprobar, ¿verdad? Y hemos llegado a que la mayor cantidad de filas que hemos mantenido y que no hemos tenido que eliminar ha sido en total 2. Claro, ¿qué ocurre? Hombre, que esto es un poquito tedioso. Sí, sí, es la definición, pero tú coges todas tus filas, haces este procedimiento. Si encuentras una solución, como hemos hecho nosotros aquí, que esta solución tiene sentido, ¿qué ocurre? Esa fila la debemos descartar, ¿verdad? Repetimos el proceso con las filas restantes. Si otra vez me hubiese salido que hay solución, descartamos la fila y descartamos hasta que ya no descarte y te diga, ah, pues entonces ya me quedo con todas las que haya. En este caso han sido únicamente 2. Si hubiese sido un sistema con 4 filas y no tiene solución el sistema, digo, ah, pues esas 4 son las que funcionan bien. ¿De acuerdo? Pero claro, eso paso a paso, demasiada operatividad. De hecho, de la propia definición hay un cierto rango. Bueno, es que no quiero utilizar rango porque hay un cierto intervalo de valores para el rango en el cual va a estar comprendido, ¿verdad? Es decir, nota de la definición de la propia definición de rango. Si nuestra matriz A es una matriz que tiene m filas y n columnas, de momento podríamos garantizar que el rango de esa matriz A va a ser siempre menor o igual que ¿qué cantidad? Hombre, si lo hemos definido con el número máximo de filas que son independientes, si la matriz tiene m filas, pues tiene sentido que no pueda haber más de m filas independientes, ¿verdad? Claro. La duda es, ¿qué ocurre entonces por debajo? Es decir, ¿cuál es el valor mínimo que tiene que tener el rango? Normalmente, diríamos que el rango tiene que ser mayor o igual que 1. Mínimo hay una fila que es independiente ella de sí misma, ¿verdad? Salvo en un caso especial. El único caso en el que vamos a decir que el rango de A sea 0 es únicamente cuando la matriz A sea exactamente la matriz nula de tamaño m por n. Tan solo la matriz nula es la matriz a la que le podemos asignar un rango 0 de estos elementos. ¿Vale? En caso contrario, cualquier otra matriz que no sea la matriz nula, mínimo el rango que va a tener va a ser siempre 1. Y como mucho en principio, aparentemente, parece que llega hasta m, o que como mucho puede valer m, ¿vale? Ahora bien, dentro de las distintas matrices que nosotros hemos visto, había un tipo especial de matriz, un comportamiento, un apellido que le podíamos poner a esas matrices, que eran las matrices escalonadas, ¿verdad? Que esas matrices escalonadas tenían un comportamiento fila a fila con los distintos elementos y los pivotes.
Es verdad que luego teníamos otro concepto un poquito más genérico, que era el concepto de matriz escalonada reducida. Y ahí hemos visto que hay una diferencia de si hablamos de reducida por fila o en general y demás, ¿vale? Pero el concepto de matriz escalonada estaba bien claro. Íbamos fila a fila, en cada fila buscamos ese pivote, la fila anterior tenía que tener menos ceros y íbamos avanzando de ese procedimiento, ¿verdad? Y podíamos encontrar también en nuestras matrices escalonadas unas filas que fuesen completas de ceros, ¿verdad? ¿Y dónde queríamos que tuviesen esas filas completas de cero? Al final de la matriz, ¿cierto? Ujú. Bueno, pues tenemos un comportamiento fácil de estudiar cuando la matriz es escalonada. Es decir, como esas matrices son un poquito más especiales, su posición, sea nuestra matriz A, una matriz también de tamaño m por n, con coeficientes en k, pero vamos a pedirle que sea una matriz escalonada. Entonces, el rango de A es simplemente el número de filas no nulas que tenga. O, si nos gusta interpretarlo de otro modo, es hay tantas filas no nulas como pivotes tenga en nuestra matriz, ¿cierto? Es decir, nota debido a que en cada fila no nula de una matriz escalonada vamos a tener un pivote, podemos interpretar también el rango de una matriz escalonada como el número de pivotes que posee. O sea, simplemente sabiendo el número, o sea, escalonando una matriz, no hace Claro, falta eso es escalonar otra cosa reducida. diferente. Decía, aquí estamos hablando de que ya tienes la matriz escalonada, ¿verdad? Ujú, Y lo que intuitivamente tú estás pensando es, si mi matriz no es escalonada, ¿por qué no la escalonamos? ujú, Eso sería una idea maravillosa, ¿verdad? claro. Pero entonces necesitaría algo que me dijese que al escalonar la matriz, que el rango no cambie. Ese es el resultado fundamental. Y es justamente lo que ocurre. Es decir, pero no es algo tan inmediato. Yo sé que intuitivamente uno dice, si para escalonar la... O sea, si para estudiar el rango de la matriz yo tengo que estudiar el comportamiento del el máximo número de filas independientes mediante esas combinaciones lineales, las combinaciones lineales realmente son operaciones por filas que nosotros podíamos hacer. Y Ujú. eso se llamaba escalonar la matriz mediante el método de Gauss. Y sabemos que siempre que escalonemos nuestra matriz mediante el método de Gauss, vamos a llegar al final a una matriz que será una matriz que llamamos matriz escalonada. ¿Vale? Genial, porque cuando tengamos la matriz escalonada, el rango es inmediato de calcular, sin tener que hacer todas las operaciones. Ya, pero Ujú. necesito algo que me diga que efectivamente ese rango es invariante bajo la operatividad por filas. Es decir, lo que estamos diciendo es que si tenemos dos matrices A y B del mismo tamaño, es decir,
m por n con coeficientes en k tales que vamos a hacer unas operaciones sobre A y B, de modo que llegamos, creo que ponía la mayúscula, ¿verdad? Para la fila. Sí. En el libro la minúscula, pero me da igual, ¿no? La F. Es decir, que tú haces operaciones únicamente por fila sobre la matriz A y terminas llegando a la matriz B, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo guay de esta operación es que el rango de la matriz A es igual que el rango de la matriz B. Y este es el resultado fundamental ya de esta parte, porque gracias a eso, ¿cuál es el objetivo mental para nosotros? Si estudiar el rango de una matriz A cualquiera es a priori complicado porque tengo que coger la matriz, tengo que ponerme a estudiar las combinaciones uno a una de todas las filas, ir descartando, repetir el proceso, te dice, hay un montón de operaciones que tengo que hacer. Pero cuando resulta que conocemos una matriz especial, que es la matriz escalonada, obtener el rango es inmediato, si yo soy capaz de una matriz cualquiera, mediante operaciones por fila, llegar a esa matriz escalonada, entonces el rango es hiper fácil de estudiar. ¿Vale? Es Ujú. decir, por ejemplo, si volvemos al ejemplo inicial, para estudiar el rango de dicha matriz, vamos a aplicar el método de Gauss para obtener, y aquí no hablamos de la, sino de una, porque puede haber más de una matriz Ujú. escalonada que sea equivalente por filas a la matriz inicial. Y luego es que me da igual a qué matriz escalonada lleguemos. Siempre que sea una equivalente, el comportamiento va a ser el mismo. Entonces, si nuestra matriz A era inicialmente la matriz menos 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, luego creo que era 0, 2, 0, menos 1, 0, 2, 0, menos 1, y luego el menos 3, 6, 4, menos 1, 3, 6, 4, menos 1, ¿vale? Vamos a empezar a hacer operaciones. En la primera fila buscamos nuestro pivote. ¿Cuál es el primer elemento no nulo que tenemos? Ah, pues nuestro primer elemento no nulo que tenemos sería este 3 o menos 3 que aparece aquí, ¿verdad? Ujú. Y queremos hacer 0 todo lo que aparezca por debajo. Es verdad que ya tenemos un 0 en la segunda fila. Como en la tercera no, vamos a hacer una operación que me permita convertir este elemento en un 0. Ah, pues con la anotación del libro, la fila 3 es la que voy a modificar y la voy a cambiar por ¿quién? Por a la fila 3 le restamos la fila 1, ¿verdad? Ujú. De este modo, no hemos modificado la primera fila, se queda como menos 3, 2, 4, 1. No hemos tocado la segunda fila, se queda como 0, 2, 0, menos 1. Y en la última fila, menos 3, menos 3, se nos queda un 0. Al 6 le restamos un 2, nos queda un 4. Al 4 le restamos un 4, nos queda un 0. Y al menos 1 le restamos un 1, nos queda un menos 2. Ya hemos conseguido efectivamente este primer pivote donde todos los elementos son 0 por debajo. Pasamos a la segunda fila. Ah, en la segunda fila tenemos este pivote. Es el primer elemento no nulo de esa fila. ¿Todo lo que tiene por debajo suyo es 0? No, aquí hay un 4. ¿Vale? Vamos a intentar convertir ese 4 que aparece por debajo en un 0. Para eso vamos a modificar la tercera fila
de nuevo, de modo que la transformamos en la tercera fila, le restamos 2 veces la segunda fila. La primera se queda tal cual, menos 3, 2, 4, 1. La segunda fila no la modificamos, se queda como 0, 2, 0, menos 1. ¿Y qué ocurre en la última? El 0 con el 0 se nos queda 0. El 4 le resto 2 veces el 2, que sería 0. 0 con 0 sigue siendo 0. Y al menos 2 le resto 2 veces el menos 1. Es decir, menos con menos más, sumamos y nos queda también 0. 0, claro. Ya hemos Maravilloso. encontrado entonces efectivamente en la primera fila este pivote, en la segunda fila este pivote. Y hemos llegado además a nuestra matriz escalonada, que sería, aquí tenemos el pivote, tenemos el escalón, aquí tenemos el pivote, tenemos el escalón, ya no hay más escalones, finalizamos, ¿verdad? Por lo tanto, el rango es 2. Exactamente, es decir, automáticamente es cierto que el rango de la matriz A realmente lo que estamos utilizando es que coincide con el rango de esta matriz escalonada. Y el rango de esta matriz escalonada es sencillo porque solo tengo que fijarme en cuántas filas no nulas tiene. Pues de las 3 filas hay una fila que es nula. Me quedan entonces 2 filas no nulas. O si quieres, ¿cuántos pivotes tenemos? Tenemos 2 pivotes. Efectivamente, el rango de esta matriz A que teníamos inicialmente coincide con el rango de la matriz escalonada, que es equivalente con las operaciones por fila. Por lo tanto, sería 2. Gracias a este resultado. Entonces ahora todas estas operaciones, o para estudiar el rango, podemos utilizar las operaciones que hemos visto por filas de equivalencia, que es mucho más sencillo de estudiar. Ah, pero porque hemos utilizado las filas, o sea, las operaciones 1 y 2. Si hubiésemos utilizado el tipo 3, elemental tipo No 3, da exactamente no pasa igual. nada. No pasa nada. ¿Sí? Es decir, que tú podrías haber dicho, no, no, mira, es que a mí a lo mejor me apetece otra opción. Sería, yo tengo mi matriz A y aquí cogemos, pues tenemos el menos 3, 2, 4, 1, el 0, 2, 0, menos 1, el menos 3, 6, 4, menos 1. Y decimos, no, es que no me gusta tener este 0 aquí. Voy a poner el 0 ya abajo, ¿vale? Sin ningún problema. Si quieres poner el 0 abajo, ¿qué hacemos? Intercambiamos la fila 2. ¿Con qué fila? Con la 3. Con la 3. Nos colocamos de entrada ahora esto como el menos 3, 2, 4, 1. Ahora tengo aquí el menos 3, 6, 4, menos 1. Y aquí nos queda el 0, 2, 0, menos 1. Y ahora con esta información, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente a la segunda fila la vamos a modificar por la segunda menos la primera. Y nos quedaría entonces la matriz. No tocamos la primera, menos 3, 2, 4, 1. Aquí hacemos una operación que sería menos 3 menos 3, 0. 6 menos 2, 4. 4 menos 4, 0. Menos 1 menos 1, nos queda menos 2, ¿verdad? Y aquí tenemos 0, 2, 0, menos 1. Oye, es que no, aquí tengo un 4 y un 2. Yo, si quiero, puedo hacer una fila que sea la fila 2, la voy a cambiar por un medio de la fila 2. Sin ningún problema. Y entonces ponemos aquí menos Claro. 3, 2, 4, 1, 0, 2, 0, menos 1 y 0, 2, 0, menos 1. Y ahora a la fila 3 la vamos a cambiar por le restamos la fila 2 y obtenemos entonces el menos 3, 2, 4, 1, el 0, 2, 0, menos 1 y aquí el 0, 0, 0, 0. Claro. Y aquí hemos utilizado exactamente las 3 operaciones que podemos realizar por fila. Tengo nuestro pivote y nuestro pivote. Tenemos aquí, es casualidad que hayamos llegado a la misma matriz, no tenemos por qué llegar a la misma matriz, ¿vale? Pero en este caso nos ha quedado así. ¿Y qué ocurre? Que me digo que utilices más operaciones o menos. Aquí hemos utilizado 2 operaciones. Aquí 1, 2, 3 y 4. Y además la de los 3 tipos.
¿sabes? De intercambio, de multiplicar por escalar o de multiplicar por escalar y sumar. No pasa nada. El rango de esta matriz sigue siendo exactamente 2 también porque me he llegado a que tiene dos filas que son no nulas. Ujú. ¿Vale? Obviamente tú vas a intentar llegar a... o vas a hacer operaciones con el objetivo de que hagas la menor cantidad posible de operaciones. Claro. Pero eso no quita que tú digas, no, me apetece hacer estas cuatro porque yo tengo mi toque de que primero quiero poner todos los ceros posibles abajo y luego ya empiezo a hacer cosas. ¿Vale? Pues ya está. Es que de este modo he tenido que hacer dos cuentas más. Bueno, pues ya está, pues hago dos cuentas más. Mi problema. O no, si veo un múltiplo, yo tengo la imperiosa necesidad de tener que simplificarlo y luego seguir operando. ¿Qué? Bueno, pues porque me apetece así. Pues no pasa nada, ningún problema. ¿Vale? Es decir, que Ok. llegamos si no hubiésemos hecho esta cuenta, la he puesto únicamente para que veas que podemos utilizar todas las operaciones. Pero podría haber multiplicado la segunda por 3 y haberle restado perdón, haber multiplicado la tercera por 2 y haberle sumado, restado la segunda. Y entonces la matriz que me hubiese quedado hubiese sido la 0, 4, 0, menos 2, que no es exactamente la misma matriz final, ¿verdad? Pero es una Mm. matriz escalonada que tiene únicamente una fila nula. Ok, sí, sí. ¿Vale? Lo interesante entonces es que dentro de todas estas matrices M por N había una familia especial de matrices que era lo que ocurre cuando tenemos matrices cuadradas. Entonces, a la hora de trabajar con matrices cuadradas tenemos un mejor comportamiento en realidad. Teorema sea nuestra matriz A, una matriz cuadrada, es decir, podemos poner o bien una N, pero vamos a poner, por ser muy quisquilloso, el N por N, para que no se nos olvide, pero que podemos poner solamente una N, ¿vale? Ujú. Y además vamos a poner matriz cuadrada, por si acaso no nos damos cuenta. Ya que puede pensar, no, es que me he equivocado y es M por N. No, no, una matriz cuadrada. Sin ambigüedad. Exactamente. Entonces, son equivalentes a la hora de estudiar el rango. Uno dice, oye, es cierto que en principio me ha dicho que el rango es menor o igual que qué, que el número de filas que tenga. En este caso, yo puedo decir, mira, sabemos perfectamente que ese rango de la matriz A va a ser menor o igual que n, pero la duda es, ¿qué tiene que ocurrir para que sea exactamente igual a n? Que es lo que llamamos nosotros una matriz de rango máximo. Que todas sean independientes, ¿no? Exactamente, todas las filas son independientes. O lo que es lo mismo, que cuando nosotros hacemos operaciones por filas con nuestra matriz, vamos a ser capaces de llegar seguro a qué matriz. No a una matriz escalonada cualquiera, sino que vamos a ser capaces de llegar a una matriz escalonada reducida, que además es la matriz identidad de orden n. Únicamente haciendo operaciones por filas. ¿Vale? O lo Vale. que es lo mismo, que la matriz A puede expresarse como un producto, como un producto de matrices elementales por filas. ¿De acuerdo? Ujú. Bien, hasta aquí. Esto solamente Sí. me da información de lo que ocurre en el caso fantástico del rango máximo. ¿De acuerdo? Ujú. En caso de que el rango no sea n, si sea menor, a lo mejor no somos capaces de llegar exactamente a la matriz identidad. Pero la pregunta es, ¿qué matrices seríamos capaces de llegar? Es decir, si no es la matriz identidad, ¿qué puede ocurrir? Hombre, podemos estudiar entonces un tipo de matrices que a lo mejor no estudiamos, creo, en las primeras lecciones, que es lo que llamamos las matrices por bloques, que siguen exactamente el mismo comportamiento a la hora de sumas y productos que las matrices normales y corrientes, en el sentido de que, dada una matriz A, cualquiera de tamaño
M por N, con coeficientes en K, podemos expresar la matriz A por bloques mediante... Realmente ya hemos visto, por ejemplo, que podíamos expresar una matriz al principio como interpretarla en trocitos que sean filas o en trocitos que sean columnas y hacer operaciones sobre esa fila o columna. Tampoco tienen que ser todas las filas, todas las columnas, pero puedes decir, mira, mi matriz A va a ser una matriz que va a tener unos trocitos, vamos a llamarlos, no sé, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, ¿vale? Y normalmente para indicar lo de los bloques, hay veces que ponemos aquí como unas rayitas así discontinuas para decir, oye, que no es que tengan las rayas, es que mentalmente la estamos como agrupando en esos trocitos. ¿Dónde? ¿Cuáles son las condiciones? Esta matriz A1 va a ser una matriz de tamaño, pues a lo mejor no tiene M, a lo mejor tiene otra cantidad de filas, por ejemplo, yo qué sé, a poner R. Y que a lo mejor no tiene n columnas, a lo mejor tiene s columnas, ¿vale? Pero, entonces, la matriz A sub 2 tiene que tener exactamente la misma cantidad de filas que tiene la matriz M sub 1, la matriz A sub 1, es decir, que esto tiene que tener también R filas. ¿Y cuántas columnas tendrá? No puede pasarse de las columnas de la matriz A, ni pueden faltarle columnas. Por lo tanto, si hemos dicho que esta matriz la estoy agrupando en S columnas, la matriz A sub 2 tiene que tener n menos s columnas. Y entonces, la matriz A sub 3, ¿qué le ocurre? Que sabemos que si en total había m filas y la matriz A sub 1 ya tiene r filas, las filas que nos quedan en la matriz A sub 3 son m menos r filas. Pero obviamente esta matriz A sub 3 tiene que tener la misma cantidad de columnas que la matriz A sub 1. No puedo tener trozos distintos. Por lo tanto, Por tiene que eso. tener también S columnas. Y por último, la matriz A sub 4 la podemos agrupar en, como tiene que tener las mismas filas y las mismas columnas que esta matriz, que sería mismas filas que la matriz A sub 3, es decir, tiene que tener m menos r filas, pero mismas columnas que la matriz que tiene encima, que el bloque que tiene encima, que es el bloque A sub 2, que sería n menos s columnas. ¿Se entiende esto? Simplemente una Sí. forma de agrupar visualmente, ¿vale? Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque nos interesa a la hora entonces decir, si tratamos de escalonar una matriz cualquiera por filas, a lo mejor no siempre vamos a ser capaces de llegar a esa matriz identidad en cuanto al rango, ¿vale? Ujú. Pero sí podemos intentar conseguir a lo mejor una matriz identidad que no sea toda la matriz completa, sino una cantidad inferior. Bueno, pues vamos a estudiar justamente primero qué ocurre con esa equivalencia de matrices por bloques. Porque para estudiar el rango también podemos fijarnos en el comportamiento que tienen las matrices únicamente por bloque. Si tenemos primero un resultado un poquito técnico únicamente, lo llamamos lema, que nos dice sean H sub R y H sub S dos matrices, vamos a ponerle tamaño M por N, con coeficientes en K, tales que se trata de matrices por bloques, donde la matriz H sub R es un bloque, donde el primer bloque sería la matriz identidad de tamaño R, y el resto van a ser, a lo mejor discontinuo, el resto van a ser matrices nulas. Si ponemos aquí un 0, no estamos indicando que sea el número 0, estamos indicando que es la matriz nula correspondiente. Pero ojo, estas tres matrices nulas no son las tres matrices la misma, ¿verdad? En realidad,
¿qué ocurre con esta matriz que tenemos aquí? ¿Qué tamaño tiene esta matriz nula? Si en total hay n columnas, tiene que tener esta matriz la misma cantidad de filas que esta matriz de identidad, es decir, r filas, ¿verdad? Y si en total hay n columnas y ya tengo aquí r, tiene n menos r columnas. Ya, esta tendrá este n menos r, luego esta otra... No me va a hacerlo. Voy a poner una vez en detalle para que lo tengamos. Si tengo aquí la matriz identidad de tamaño r, la que aparezca por debajo, ¿qué le va a ocurrir? Que tiene que ser una matriz identidad, perdón, una matriz nula, que si en total hay m filas y ya he utilizado r, me quedan m menos r filas y tengo que tener la misma cantidad de columnas que el bloque de arriba, es decir, r columnas. Cuando vaya a la siguiente parte, ¿qué va a ocurrir? Que esta matriz nula tiene que tener la misma cantidad de filas que este bloque de aquí, que sería r filas, y como en total hay n columnas y ya he utilizado r, tiene que tener n menos r columnas. Y el último bloque sería la matriz nula, que tiene las mismas filas que el bloque de la izquierda, es decir, m menos r, por las mismas columnas que el bloque de arriba, que sería n menos r. Que es lo que hemos puesto aquí una vez en detalle con estas matrices. Oye, que muchas veces ya hacemos una bolsa de notación y ponemos el 000 o el tita 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 para decir, mira que sí, que sabes que no son exactamente la misma matriz, los mismos bloques, pero que sepas que ahí aparecen bloques. Y una matriz H sub S, que va a ser el mismo comportamiento, pero aquí ya lo vamos a poner abreviado, va a tener la matriz identidad S, matriz nula y matriz nula. Sí, teniendo en cuenta que esta tiene S y N menos S, esta tiene M menos S y S, y esta tiene el M menos S y el N menos S, sin problemas, pero así nos ahorramos escribir un poquito, ¿vale? Realmente, ¿qué dos tipos de matrices tenemos aquí? Tenemos matrices escalonadas, ¿verdad? Claro. Y entonces de estas matrices escalonadas sabemos estudiar fácilmente qué ocurre con el rango, ¿verdad? Claro. Es decir, automáticamente lo que sabemos es que como esto es una matriz escalonada, el rango es el número de filas no nulas. Todas estas filas son más filas nulas. Las únicas filas no nulas son las correspondientes al bloque completo que aparece arriba, que son R. Es decir, entonces, nosotros sabemos exactamente cuánto vale el rango, ¿verdad? Es decir, voy a escribir una cosa y ya la voy a borrar. Yo sé que el rango de H sub R, ¿cuánto vale exactamente? R. R. Y el rango de H sub S, ¿cuánto vale exactamente? S, ¿verdad? ¿Qué nos gustaría a nosotros? Ver qué tiene que ocurrir para que estas dos filas H sub R y H sub S sean matrices como equivalentes, ¿verdad? Y aquí me da igual en realidad que hablemos de equivalencia por filas o columnas porque tenemos simplemente la matriz identidad. Pero claro, si estas matrices son equivalentes, en particular son equivalentes por filas, ¿cierto? Y si son equivalentes por fila, entonces ¿qué ocurre? El rango como tiene que ser. El mismo de las dos matrices como hemos visto antes, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, estos dos rangos tendrían que ser iguales. Es decir, el R tendría que ser igual al S. Al hablar de equivalencia, ya sea por filas o columnas, obtenemos una mejor caracterización que es un sí y solo sí. Por lo tanto, el resultado que nos interesa es que estas dos matrices tienen el mismo rango, es decir, R es igual a S, si y solo si las dos matrices son equivalentes entre sí. Eso es lo que estamos diciendo en realidad. Que la igualdad de R igual a S realmente está haciendo referencia a que el rango de estas dos matrices, es el mismo si y solo si las matrices son equivalentes. Lo que pasa es que al tratarse de matrices, matrices escalonadas, automáticamente el rango puedo ponerlo como R y el rango de la H o S lo puedo poner simplemente como S. Lo cual implica que uno dice, bueno, ¿y qué pasa si no tengo las dos matrices por bloque, sino simplemente una de ellas es una de esas matrices por bloque y la otra es una matriz normal y corriente? Es decir, lema, ¿qué pasa si nosotros cogemos dos matrices A y H sub R, que sean matrices de tamaño
M por N con coeficientes en K, de modo que la matriz H sub R sí que es una matriz por bloque, es decir, es una matriz de la forma la identidad nula, 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 y aquí tenemos nuestros bloques. Porque el objetivo es que yo sea capaz de tratar de caracterizar el rango de la matriz A partir de ese procedimiento de escalonamiento. Bueno, pues entonces lo que podemos garantizar es que, igual que antes, si tú fueses capaz de coger la matriz A y hacer operaciones únicamente por filas, ¿qué ocurriría? Que llevo una escalonada. Llegas a una escalonada, pero que no tiene por qué ser reducida, ni tiene por qué tener la matriz identidad, ¿verdad? Claro. Y es verdad que en ese caso, si llegas a esa matriz escalonada, entonces me puedes garantizar que el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz escalonada a la que has llegado, que sería esta H sub R, ¿no? Y como una matriz escalonada, el rango sería simplemente R. Pero para poder hablar del sí solo sí, necesito hablar de equivalencia no solo por filas, sino de equivalencia por filas o columnas. Es decir, cuando tenemos dos matrices, una de ellas por bloques que hemos conseguido la entidad, esa es equivalente por filas o columnas a la matriz A, sí solo sí, los rangos de las dos matrices son iguales. ¿Realmente quién es esta matriz que obtenemos aquí? Es simplemente la forma de Hermite de nuestra matriz, ¿verdad? Porque Vale. habíamos hablado de una forma de Hermite por filas, o de una forma de Hermite por columnas, o de una forma de Hermite a secas de la matriz. Que sería, vamos a tratar de conseguir la matriz escalonada reducida asociada a la matriz inicial mediante esas operaciones de filas o columnas o ambas. Gracias a esto, lo que conseguimos entonces es caracterizar completamente el rango de matrices mediante operaciones por filas o columnas. No me hace falta tener que hacerlo todo únicamente por filas. Es decir, teorema dadas dos matrices A y B que sean del mismo tamaño M por N con coeficientes en K, tenemos que las dos matrices A y B son equivalentes entre sí, y aquí puedes utilizar tanto operaciones por filas como por columnas, si y solo si el rango de esas dos matrices coincide. Lo cual está genial, porque entonces con este nuevo concepto, que es el concepto de rango, lo único que tengo que hacer es seguir estudiando la misma operatividad que hayamos hecho previamente con las matrices, sobre operaciones de filas o columnas de nuestras matrices y esas operaciones elementales. De hecho, como digo, esta matriz que obtenemos es justamente lo que llamamos a secas la forma de Hermite, que si queremos podemos ponerlo aquí como una definición, aunque creo que ya lo vimos antes, pero bueno, por recordarlo, definición. Aquí diríamos, bueno, pues dada nuestra matriz A, perteneciente a las matrices M por N, con coeficientes en K, se define la forma de Hermite de A como la matriz H sub R de la forma identidad R, bloque, 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 todos estos bloques son nulos, tal que, ¿qué tiene que cumplirse? Que esa matriz es equivalente a la matriz A y por lo tanto el rango de esa matriz A, ¿cuánto vale? Exactamente R. Solemos denotarlo
en lugar de con H sub R, solemos denotarlo mediante simplemente la H de la matriz A. Cuando era por filas poníamos una F de subíndice, cuando era por columnas poníamos una C de subíndice. Cuando la operación nos permite utilizar tanto filas como columnas, ponemos simplemente la H. ¿Qué quiero decir con eso? Que si volvemos otra vez a la matriz inicial que teníamos, es decir, vamos a volver otra vez a nuestro ejemplo, hay una diferencia en cuanto a las operaciones que podemos hacer. Es decir, consideremos de nuevo la matriz que hayamos puesto, matriz A, que era una matriz que pusimos 3 por 4, ¿no? 3 por 4. Con coeficientes en R, dada por esta matriz A, que era Menos 3, menos 3, 2, 2, 4, 4, 1. 1. Vale, menos 3, 2, 4, 1. Luego la 0, 0, 2, 2, 0, menos menos 1. 1, Y luego ya menos hemos 3, cogido menos 3, 6, 4, menos 1. 4, menos 1. Vale. Hemos hecho operaciones de filas con Gauss. Vamos a intentar hacer ahora, primero, en lugar de obtener la matriz escalonada, vamos a llegar a la escalonada reducida, pero únicamente por filas. ¿De acuerdo? Entonces, si operamos únicamente por filas, podemos obtener la única matriz escalonada reducida. Y vamos a poner aquí la matriz A. Vamos a poner la flechita. A mí me gusta poner a veces curvadita cuando hemos hecho un montón de operaciones. Gauss. Pongo Gauss porque ya hemos hecho operaciones que me llevaban al final a la matriz menos 3, 2, 4, 1. La menos 3, 2, 4, 1. Y la 0, 2, 0, menos 1, ¿verdad? Con esta fila de ceros. A eso ya habíamos llegado, ¿vale? Vamos a mejorarlo un poquito más. Vamos a seguir operando para conseguir la mayor cantidad de ceros que podamos y que los pivotes sean unos. Pues mira, una opción, aquí ya el orden, el que más coraje le dé a uno. Yo, viendo que aquí hay un 2 y que aquí hay un 2, diría, antes de ponerme a dividir y tener fracciones, voy a coger la primera fila y la voy a cambiar por la primera fila menos la segunda fila. Porque de ese modo nos quedaría la menos 3, el 2 menos el 2 nos queda un 0, el 4 menos 0 nos queda un 4 y el 1 menos el menos 1 nos queda un 2. Y aquí tendríamos la 0, 2, 0, menos 1. Y aquí 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Todavía no es la reducida porque los pivotes no son unos. Bueno, pues ahora sí puedo hacer esos cambios, es decir, la primera fila la vamos a cambiar por menos un tercio de la primera y la segunda fila la vamos a cambiar por un medio de la segunda. De ese modo que conseguimos tener aquí un 1, 0, ahora se convierte en menos 4 tercios y aquí en menos 2 tercios y aquí 0, 1, 0, menos un medio y tenemos 0, 0, 0, 0. Fíjate que dijimos que en principio aquí este 1 es un pivote, este 1 es un pivote y la primera vez que estudiamos la definición de reducida decíamos esto no sería una reducida porque no todos los elementos que no sean pivotes son ceros, ¿verdad? Tienes el menos 4 tercios, tienes el menos 2 tercios, tienes el menos un medio. Pero si solo estamos permitiendo operaciones por filas, hablamos de una matriz reducida por filas cuando
todo lo que están en las columnas de los pivotes son ceros. Y tú dices, es verdad que en las columnas que tienen este pivote, todos son ceros. Hay elementos que no son ceros fuera de las columnas con pivotes, ¿verdad? Entonces, esta matriz que tenemos aquí sí que sería una matriz escalonada, reducida, pero en realidad deberíamos ponerle siempre el apellido de por filas. Por fin. Y alguien dice, vale, hemos conseguido entonces, de nuevo, claramente que cuál es el rango. El rango es 2, ¿cierto? Y hemos conseguido también expresar entonces esta matriz como una matriz por bloques, donde tienes un bloque que es la identidad de orden 2, ¿cierto? Aquí tienes la 1, 0, 0, 1. Luego tienes otro bloque que sería el 0, 0. Tienes aquí otro bloque que ¿quién sería? El menos 4 tercios, menos 2 tercios, 0, menos 1 medio. Y otro bloque que sería el 0, 0, ¿verdad? Tengo una matriz por bloques, como hemos dicho que se supone que teníamos que llegar. Pero ¿cuál es la diferencia? Matriz identidad, matriz nula, pero esta matriz que aparece aquí, esta que tenemos aquí colocada, esta matriz no es una matriz nula, ¿verdad? Claro. ¿Y por qué no somos capaces de llegar a la matriz nula? Porque cuando hemos visto estos resultados, resulta que necesitamos hablar de equivalencia. Equivalencia donde permito hacer tanto operaciones por filas como operaciones por columnas. Si yo me limito únicamente a operaciones por filas, que es lo que estamos haciendo aquí, no voy a ser capaz de llegar a esa equivalencia de todos los bloques que no sean la identidad son nulos. Entonces, si además permitimos operaciones por columnas, ¿qué ocurre ahora? Claro que cuando tengamos nuestra matriz A, hemos visto que haciendo operaciones solamente de filas, al final hemos conseguido simplificar todo como la 1, 0, menos 4 tercios, menos 2 tercios, y la 0, 1, y aquí teníamos la 0 menos 1 medio, 0, 0, 0, 0. Pero si ahora, una vez que ya todas esas operaciones, permito hacer también trabajos por columnas, ¿qué ocurre? Que puedo decir, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar la columna 3 y le voy a sumar a la columna 3 4 tercios de la columna 1, ¿verdad? De ese modo, ¿qué consigo? Tengo la columna 1, 0, 0, 0, tengo la columna 0, 1, 0 y tengo, ¿qué más? La 0, 0, columna 0. 0, 0, 0, ¿verdad? Oye, no solo eso, sino que además voy a hacer una operación que sea la columna 4, le voy a sumar 2 tercios de la columna 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Si primero hago esa operación, me queda 0 menos 1 medio, 0. Y ahora hago también que a la columna 4 la voy a cambiar por sumarle a esa columna 4 1 medio de la columna 2. Para que de ese modo obtengamos la 1, 0, 0, 0, la 0, 1, 0, 0 y la 0, 0, 0, 0. ¿Por qué no puedo hacer estas dos operaciones? Porque estoy modificando mediante dos operaciones distintas la misma columna. No Claro. debo ponerlas al mismo tiempo, ¿vale? Esta matriz ahora sí que la puedo expresar entonces como esta matriz, que sería la matriz identidad 2 por 2. Luego tengo una matriz nula que sería la 0, 0, 0, 0, la 0, 0 y la 0, 0. Esto de aquí ahora efectivamente sí es el comportamiento al que se supone que debíamos llegar. ¿Y ese comportamiento cuál era? Matriz identidad
del orden, y ese orden que me indica este elemento que aparece aquí, ahora me indica el rango R. de nuestra matriz. Oye, que no es que tú tengas que llegar siempre a ese rango, pero lo sabes sin ningún problema. Es decir, que nosotros cuando hacemos esta operación, esta matriz que obtenemos aquí, esta sí sería la matriz escalonada reducida a secas, sin tener que indicar por filas o por columnas. Por lo tanto, esta matriz que tenemos aquí en realidad es lo que llamaríamos la matriz de Hermite. He puesto una I en vez de una H. La matriz de Hermite de la matriz A. Mientras que esta matriz de aquí, ¿cómo la tenemos que llamar? A esta de aquí la tenemos que llamar la matriz de Hermite, pero por filas de la matriz A, que es la diferencia. ¿Vale? Aquí tenemos que especificar que solo hemos permitido hacer operaciones por fila. Realmente, tú no tienes que hacer todas estas operaciones para llegar a esta forma de Hermite, sino que en realidad si tú escalonas y dices, yo he llegado a este proceso y en este proceso ya hemos sido capaces de, con este pivote y este pivote, determinar entonces el rango de esta matriz, ¿qué ocurre? Que en nuestro resultado tenemos un sí y solo sí, ¿verdad? Por lo Claro. tanto, tú eres capaz de expresar mediante operaciones de filas y columnas tu matriz A. Como esta forma de Hermite, sí y solo sí conoces el rango. Por lo tanto, una vez que tú llegas aquí y digas, de aquí yo ya sé que el rango 2, ya puedes decir, entonces sé que haré un montón de operaciones en las que sean y terminaré llegando a esta matriz de aquí. Y puedes poner directamente tu matriz. No tienes que ponerte a hacer todas las operaciones para comprobar que efectivamente vas a terminar llegando a esta matriz de aquí. ¿Vale? Claro, es que siempre puedes llegar teniendo Siempre una. vas a poder llegar. Eso es lo que nos dice el Teniendo teorema, porque es un una sí, solo identidad vas a sí. poder llegar siempre, claro. Exactamente. Va en los dos sentidos. Entonces, depende de qué sentido te apetezca utilizar. Que tú escalonas y llegas a esto, puedes decir, pues el rango entonces tiene que ser el 2. O no, o ya que sé que el rango 2, entonces sé que voy a poder llegar a esta matriz. Lo que más coraje te dé. Vale. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que además, ¿qué otras operaciones hemos visto cuando hemos introducido nuestras matrices? El primer tipo de operación que vimos sobre matrices era transponer matrices, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, oye, pues si antes de hacer ninguna operación rara de suma, producto, etcétera, lo primero que hemos aprendido ha sido a transponer matrices e intercambiar filas por columnas, ¿qué ocurre con los rangos? ¿Cómo se comportan los rangos con esa primera operación que hemos visto? Bueno, pues vamos a verlo. Teorema. Si tenemos nuestra matriz arbitraria, es decir, sean dos matrices A y B, en principio de tamaño m por n, con coeficientes en k, entonces, si tú eres capaz, por un lado, de estudiar o de obtener una equivalencia entre las matrices, es decir, si eres capaz de, mediante operaciones de filas y columnas, ver que las matrices A y B son equivalentes, entonces, ¿qué ocurre también con la equivalencia con la traspuesta? Voy a poner una cosa y ya la borro, ¿eh? No copies todavía. Y es que Vale. si la matriz A es equivalente con la B, entonces la matriz traspuesta también va a ser equivalente con la B traspuesta. Claro. Pero si obtienes este comportamiento, tú puedes decir, bueno, en ese caso yo podría decir, pues si la A traspuesta es equivalente con la B traspuesta, entonces la traspuesta de la A traspuesta es equivalente con la traspuesta de la B traspuesta, ¿verdad? ¿Y eso quién sería? La A y la Son B. equivalentes. Por lo tanto, aquí realmente, aunque tú puedas poner este resultado simplemente, obtienes mucho más. Lo que obtienes realmente es que si tienes esta equivalencia, es decir, que A es equivalente con B, no es simplemente un entonces, es realmente una Un sí caracterización de solo. tipo sí y solo sí, porque puedes repetir ese argumento con las traspuestas, es decir, que A es equivalente con B, por filas y columnas, sí y solo sí, las traspuestas son equivalentes, ¿vale? Claro.
automáticamente, ¿eso qué nos va a decir? Que entonces, ¿qué ocurre si la matriz A es cuadrada? Si además la matriz A es una matriz cuadrada, entonces siempre vamos a ser capaces de ver que la matriz A es equivalente con su traspuesta. Claro, pero si la matriz A es equivalente con su traspuesta, ¿qué acabamos de ver que ocurre con matrices equivalentes? Que dos matrices equivalentes, aquí, dos matrices si son equivalentes, ¿qué le ocurre a su rango? Que son Es el mismo. iguales. Por lo tanto, si la matriz A es equivalente siempre a su traspuesta, entonces el rango de la matriz A es Es siempre equivalente. al rango de la matriz A traspuesta. Ojo, hay una diferencia entre el 2 y el 3. En el 2 estoy exigiendo que la matriz sea cuadrada. Ujú. Es decir, si yo tengo una matriz cuadrada, siempre va a ser equivalente la matriz con su traspuesta. Aquí, para el rango, no estoy hablando de que la matriz tenga que ser cuadrada. El rango de la matriz A siempre va a ser igual que el de la matriz A traspuesta, aunque las matrices no sean cuadradas. Es diferente. Ujú. Este resultado es más fuerte. Para hablar de equivalencia, el problema es que necesito tener matrices del mismo tamaño. Por eso no puedo decir que una matriz sea equivalente con su traspuesta porque no tiene sentido comparar matrices que no tienen el mismo número de filas y columnas. Claro. Por eso sí puedo comparar la matriz A consigo misma únicamente en el caso de que sean matrices cuadradas. Pero en cuanto al rango, sí es cierto que independiente del número de filas y columnas, siempre va a coincidir el rango de la matriz A con el de su traspuesta. Ujú. Automáticamente, ¿eso qué información nos da? Que entonces, cuando nosotros hayamos estudiado el rango de A, como el rango de A inicialmente lo habíamos definido mediante operaciones sobre filas, ¿verdad? Es decir, cuántas filas independientes podíamos encontrar en nuestra matriz. Entonces hemos dicho, claro, este rango de A es menor o igual que ese número de filas, ¿verdad? Ujú. Pero si resulta que el rango de A es equivalente al rango de la matriz traspuesta, ¿qué estamos haciendo en la matriz traspuesta? Intercambiar ese comportamiento de filas con columnas, ¿cierto? Porque Claro. entonces la matriz A traspuesta se convierte en una matriz que tiene n filas y m columnas. Pero el rango de la traspuesta será el número máximo de filas que podemos obtener, que son las n. Hemos Ujú. convertido las columnas en filas. Por lo tanto, si hay filas independientes en la A traspuesta, eso representaba columnas independientes en la A. Entonces el rango de A, que es menor o igual que la n, va a ser menor o igual que el mínimo de estos dos números, porque tiene que ser siempre estar acotado por esas dos cantidades. Si lo interpretamos mediante operatividad por filas, hablamos de que el rango no puede superar las m filas. Pero si hablamos de operatividad sobre columnas, tenemos que el rango no puede pasar de las columnas que tenga. Por lo tanto, tiene que ser el mínimo de entre estas dos cantidades. ¿Eso qué Ujú. significa? Que en el ejemplo que pusimos al principio, con esta matriz A, aunque teníamos 3 filas y 4 columnas, ¿qué sabemos? ¿Podría ser el rango de la matriz 4, aunque No. tenga 4 columnas? Digo, no, yo me voy a fijar, en lugar de hacer las operaciones para ver cuántas filas hay que sean independientes, podríamos haber definido el rango diciendo, vamos a ver cuántas columnas hay que sean independientes. Claro. Y diría, bueno, pues como mucho puede ser 4. Completamente de acuerdo. El rango va a ser siempre menor o igual que 4. Pero en este caso nunca seríamos capaces de encontrar una matriz de 3 filas y 4 columnas que tenga rango 4. Claro. Porque cuando hagamos la traspuesta, como el rango de matriz A coincide con la traspuesta, tendríamos entonces 3 columnas. Tenemos que tener rango menor o igual que 3. Y no nos podríamos pasar de ahí. O sea que esta equivalencia sobre el comportamiento que tienen las matrices con la traspuesta me permite también intercambiar el comportamiento en cuanto a rango de una matriz con la traspuesta sin ningún problema. Lo cual está bien porque
como nosotros sabemos que podemos hacer operaciones por filas y columnas, me daría igual cómo hacemos esas operaciones. Aunque, como digo, siempre vamos a estar centrándonos en las operaciones por filas. Y diría, ¿y por qué? Y te podemos contestar, bueno, ¿qué más da si el comportamiento final al que llegamos es exactamente el mismo? ¿Vale? Ujú. El problema ahora es, no teníamos solamente esta operación de transponer matrices, teníamos operación de suma de matrices, de productos por escalares y de producto de matrices, es decir, había 3 operaciones adicionales que hacer sobre matrices. ¿Cómo se comportan esas 3 operaciones con el rango? Eso ya empieza a ser un poquito más complicado. Es decir, teorema. Entonces, vamos a poner sean A y B matrices. Vamos a poner simplemente del tamaño adecuado. Para que las operaciones estén bien definidas. Entonces, la primera operación sencilla que nosotros habíamos estudiado sobre nuestras matrices era sumar matrices. Es decir, Ujú. si puedo sumar matrices, me gustaría estudiar qué pasa con la matriz A más B. Claro, para eso pues necesito que las dos matrices tengan el mismo tamaño, M y N, ¿vale? Pues si tengo estas Ujú. matrices, podría estudiar qué ocurre con el rango de esa matriz. Y de decir, bueno, y por un lado uno diría, ¿eso qué me puede salir? Idealmente lo que me encantaría es que esto fuese coger el rango de la matriz A, coger el rango de la matriz B y Y decir, sumar. mira, me da igual que primero sume y luego haga rango o que primero haga rango y luego sume, que estas dos cosas sean iguales. Pero claro, Pero claro, tú imagínate que la matriz A fuese la misma que la B pero cambiada de signo. Cuando sumo estas dos matrices, por ejemplo, una matriz sencilla que sea la matriz identidad, todo uno en la diagonal y la B sea menos la matriz identidad. ¿Cuál es el rango entonces? cero. Entonces, De la claro, suma la sería cero. suma de A y B me da la matriz nula y la matriz nula era un caso especial que tenía rango cero, o sea que este numerito de aquí saldría rango cero, ¿verdad? Mientras que si me vengo aquí, el rango de la matriz identidad es n porque tiene n filas con unos y el rango de menos la matriz identidad es n. No menos No. n, ¿eh? Es el número de filas que tienen pivote, me da igual qué tipo Claro, de claro. pivote haya. Y de aquí saco n y n, 2n. O sea que igual no va a ser siempre. Obviamente aquí voy a obtener una cota superior. Un valor que a lo mejor es más grande o a lo mejor hay casos en los que se mantiene exactamente igual el rango. ¿Vale? Pero es posible que esté sumando de más al combinar los dos rangos de las matrices. Y que al hacer la operación sobre las matrices se me simplifiquen cosas y aparezcan nuevas combinaciones que antes no aparecían por separado. Y sin embargo, ¿qué ocurre cuando tratamos de buscar un valor mínimo? Hombre, que un valor mínimo que dice, es cierto que normalmente si hemos dicho, pues que sea uno. Bueno, pero es verdad que si por ejemplo la matriz A y la matriz B son una opuesta de la otra, sale la matriz nula y tienes el mismo rango. Entonces, nos queda la matriz nula que tiene rango cero, ¿verdad? ¿Y qué ocurría con esas dos matrices? Que esas dos matrices tenían exactamente el mismo rango y podría decir, bueno, a lo mejor es coger el rango de la matriz A y restarle el rango de la matriz B en caso de que sean el mismo rango, ¿no? Pero también sabes que el rango nunca te va a poder dar un número negativo, que si por lo que sea aquí tienes un rango 2 y aquí tienes un rango 7, no tiene sentido que me digas el rango es mayor o igual que menos 5. Claro. Sabes que va a ser siempre una cantidad positiva. Por lo tanto, vas a coger siempre el mayor de esas dos diferencias, es decir, la vamos a poner en valor absoluto. Va a decir, oye, mínimo, a lo mejor hay combinaciones lineales que me está indicando cuál es la diferencia de esos rangos y mínimo vamos a empezar en esa parte de ahí, ¿vale? Es decir, que si Vale. una tiene rango 4 y una tiene rango 2, no voy a ser capaz de obtener algo que tenga rango más de 6,
pero tampoco vamos a ser capaces de tener algo que tenga rango menos de 4 menos 2, que sería 2. ¿De Claro. acuerdo? Por lo menos hay una cota por ahí. Ahora bien, ¿cuál es la otra operación que podíamos hacer sobre nuestras matrices? Multiplicar por escalares. Era una operación más sencilla que habíamos utilizado luego posteriormente para realizar esas operaciones por filas y definir la dependencia de las filas de una matriz, ¿verdad? Por lo tanto, dice, ¿qué ocurre cuando tú coges una matriz y la multiplicas por un cierto escalar alfa? Me gustaría relacionarlo con el rango de la matriz A. ¿Qué está haciendo el escalar alfa? El escalar alfa está multiplicando todos los elementos de la matriz por ese número alfa, ¿verdad? Claro. En particular, todas las filas están multiplicadas por el alfa. Y yo, como puedo hacer operaciones por filas y al hacer operaciones por filas, el rango es constante, no se ve afectado. Por decir, cojo la primera fila y divido por este escalar alfa. Cojo la segunda fila y divido por el escalar alfa. Cojo toda la fila y divido por el escalar alfa. ¿A qué hemos llegado Pues, entonces? A la al matriz A. mismo. Por lo tanto, Claro. el rango de estas dos matrices es igual, obviamente, siempre y cuando tú no multipliques por un escalar alfa que sea no nulo. Predeciendo. Porque el nulo es el único que estamos exigiendo que no pueda estar ahí, porque si no, destrozas tu matriz inicial. Claro. Claro, la cosa se complica un poquito más cuando cogemos la operación compleja. ¿Cuál es la operación compleja? No El sumar ni producto. multiplicar por escalares. La operación complicada es qué pasa cuando tú multiplicas dos matrices entre sí. Claro, sí, que el número de filas de una coincida con el número de columna de la otra para que podamos multiplicar y salga todo bien. Ya, ya. Por eso hemos dicho tamaño adecuado para que ahora tenga definido ese producto. ¿Qué pasa con este rango de estos elementos? Que literalmente en el producto estamos multiplicando la fila de la matriz A por la columna de la matriz A. Por lo tanto, estamos haciendo combinaciones lineales de la matriz B o de la matriz A, ¿verdad? Claro. Entonces estamos cogiendo o bien todas las filas de una matriz o bien todas las columnas de una matriz y haciendo combinaciones lineales. Estoy haciendo nuevas combinaciones lineales sobre elementos que ya teníamos ahí. Es decir, cuando interpretamos la matriz A por B, como a la B le hago algo, lo que le hago a la B es cambiar sus columnas por combinaciones lineales de las propias columnas. Pero oye, yo puedo deshacer esas combinaciones lineales si hacemos operaciones por columnas, ¿verdad? Y recuperar la matriz B. Por lo tanto, tiene sentido que el rango de este A por B sea ¿cuánto? Como mucho, no va a poder pasarse del rango de la matriz B que teníamos inicialmente, ¿verdad? Pero si lo interpretamos como que la matriz A por B, al multiplicar por la derecha, hacemos operaciones a la matriz A, ¿verdad? Entonces, es cierto que si deshacemos esas operaciones que hemos hecho sobre la matriz A, recuperamos la matriz A y entonces tenía sentido que el rango no se pasase de lo que tuviese la matriz A, ¿verdad? Entonces, ¿de cuál de estas dos cantidades no se pasa? De la que sea más chica de estas dos cantidades. Del mínimo entre el rango de la matriz A y el rango de la matriz B. Entonces, este rango de A por B va a ser como mucho el mínimo número entre el rango que teníamos nuestras dos matrices inicialmente. De una de las dos, básicamente. ¿Eh? De una de las dos. De una, bueno, de la más chica de las dos. Claro, claro, Pero oye, claro. que a lo mejor resulta que el rango es menor incluso, porque hemos conseguido unas combinaciones lineales que no aparecían inicialmente tanto en la matriz A como en la matriz B. Lo que Claro, está claro es que no vamos a poder obtener un rango superior a lo que ya tenía la matriz A o ya tenía la matriz B, claro, porque claro. estamos haciendo operaciones sobre esos elementos, bien de filas o de columnas de esas matrices. Si ya había un número máximo de cosas independientes, no voy a conseguir mediante operaciones, mediante combinaciones de esos elementos, es imposible que consiga independencia, porque literalmente los estás combinando. Ujú. Y el rango te está diciendo busca las cosas que no se puedan combinar. Oye, pues si tengo 5 cosas que no se pueden combinar y ahora voy a hacer combinaciones de esas 5 cosas y de otras más de 5 cosas independientes no voy a ser capaz de conseguir. Claro, A lo mejor consigo 5 o a lo mejor con las combinaciones que he elegido se me fastidian cosas y ahora se me han quedado en 3. Vale, ningún problema. ¿De acuerdo?
Ujú. El tema es, ¿qué necesito para conseguir una igualdad exactamente? Hombre, pues para eso necesito un buen comportamiento de las matrices con las que estás multiplicando. Es decir, hay casos en los que aquí podemos establecer una igualdad. Es decir, 4 y 5 son muy similares, simplemente centran el comportamiento en o bien la matriz A o bien la matriz B, depende de cuál de las dos multiplique. Es decir, si, por ejemplo, ¿cuál quieres estudiar primero, la matriz A o la matriz B? La. Vale, pues si la matriz A es cuadrada con rango máximo, entonces, cuando nosotros estudiamos el rango de ese producto de A por B, sí que podemos determinar qué ocurre con el comportamiento de la matriz. Es decir, el rango no se ve afectado por multiplicar por algo que es ideal en el sentido del rango. Estamos multiplicando a la izquierda por algo que tiene un rango máximo. Es decir, todas las cosas que tiene la matriz A son independientes. Y al multiplicar sobre la matriz B, estamos haciendo operaciones independientes de cosas de B. Por Ujú. lo tanto, todas esas cosas de B siguen manteniendo exactamente el mismo buen comportamiento. No puedo fastidiar nuevas cosas porque las operaciones que hago eran independientes en A. Ujú. ¿Eso qué implica? Que entonces únicamente vamos a tener que el rango es exactamente el que tuviese la matriz B inicialmente. No se ve afectada por multiplicar por algo bueno a la izquierda. Mientras que si es la B la que es una matriz cuadrada con rango máximo, entonces cuando hacemos el producto de A por B, lo podríamos interpretar como que hacemos operaciones sobre la matriz A, operaciones de columna de la matriz A que tienen un comportamiento ideal. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es combinar las columnas de A, pero esas columnas de A ya tenían un comportamiento de cuáles eran independientes y cuáles no. Si lo estoy combinando con cosas que eran completamente independientes, ese rango de la matriz A no se va a ver afectado. Es decir, vamos a mantener el rango máximo que tuviese esa matriz A. Este es el caso en el que podemos establecer una igualdad. Cuando al hacer las operaciones por la izquierda o por la derecha, estamos haciendo operaciones que tienen rango máximo. Precisamente por eso, cuando nosotros estamos escalonando y estamos haciendo operaciones de equivalencia, ya sea de filas o columnas, obtenemos esas igualdades entre los rangos. Porque cuando tú haces operaciones por filas, tú multiplicas a la izquierda por una matriz de rango máximo, ¿verdad? Ujú. Por eso, al hacer operaciones por filas, multiplicas por una matriz cuadrada que tiene rango máximo y entonces el rango de la matriz escalonada por filas es el mismo que el rango de tu matriz inicial. Mientras que Claro. cuando hacemos operaciones por columnas, multiplicas por una matriz a la derecha que tiene rango máximo y que es una matriz cuadrada y entonces el rango de esa escalonada por columnas coincide con el rango de la matriz A que tuvieses inicialmente. Por eso escalonar por filas o columnas son operaciones que no afectan al rango inicial de nuestra matriz A. Y entonces es más sencillo para nosotros que a la hora de estudiar el rango de las matrices lo hagamos mediante esas operaciones de equivalencia por fila, columna o ambas sin ningún problema. Porque mantenemos el rango a multiplicar por cosas a la izquierda o a la derecha que tengan el rango máximo. Y con eso tenemos ya toda esta parte de rango de matrices.